Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tener un taller muy interesante. Es sobre un taller cómo narrar cuentos en la casa y en el colegio. Este taller está dirigido a padres de familia y también a profesores y también a padres que son docentes y a docentes que también son padres. Así que vamos a esperar un ratito para que se una más gente y empezar este taller el día de hoy, ¿no? Cómo narrar cuentos en la casa y en la escuela. Bien, bueno, mi nombre es Manuel Conde, yo soy narrador oral escénico, nos llamamos así a los que tenemos ese arte de poder contar cuentos ante un público, ¿no? Este arte tan maravilloso que es el de la narración oral de cuentos. Y hoy día vamos a hablar sobre cómo narrar cuentos en la casa y en la escuela, ¿no? Como parte también de estas actividades que la editorial Corefo realiza en para poder hacer muchas cosas creativas para los profesores y para los padres de familia. Voy a agradecer también que puedan hacerme preguntas para que podamos así, digamos, mejorar un poco este taller. Este taller va a ser en vivo, así es que cualquier pregunta me pueden hacer. Nuevamente me presento, Manuel Conde, narrador oral. Hace mucho tiempo vengo contando cuentos, historias en festivales, en diversos lugares de que voy yendo, también con la editorial Corefo, y quería comenzar diciéndoles que un saludo para todas las personas que están aquí, desde ICA nos están también escribiendo. Sí se escucha, muy bien, entonces algo bajo. Vamos a ver si es que podemos mejorar el sonido. A ver, el sonido acá. Ahora, ¿se escucha mejor? Muy bien, entonces, vamos a empezar este taller de cómo narrar cuentos en la casa y en la escuela, ¿ya? Este taller básicamente está dirigido a tanto a padres como a docentes. Y lo que queremos un poco decir es que eh, para narrar cuentos, para narrar cuentos, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta son varias cosas, pero es fundamental, es muy importante entender que los cuentos en realidad vienen de hace mucho tiempo. El contar cuentos es una tradición que ya viene de hace mucho tiempo, porque las leyendas, los cuentos vienen viajando de boca en boca hasta que han llegado a nosotros. Es una de las formas más antiguas de comunicación humana. Existe desde que el hombre tiene lenguaje, es decir, desde el que el hombre habla, antes de la escritura, ¿no? Y además, contar cuentos tiene muchas ventajas, ¿no? Muchas ventajas, porque el contarle cuento ayuda a los niños a que mejoren la atención, la concentración, la imaginación, la creatividad, la escucha y sobre todo la expresión, ¿no? La expresión, la memoria, ¿no? El contar cuentos también transmite sabiduría que viene de hace muchos años. El contar cuentos es una acción dinámica, viva, contar mitos, historias, ¿no? Antiguamente habían narradores que eran los que se encargaban de ir contando cuentos de generación en generación, ¿no? Y esto se ha seguido dando. Lo que pasa es que ahora ya un poco se ha ido perdiendo, pero antes, imagínense ustedes cuando no habían televisores, no habían radio, no había luz, la gente se comunicaba a través de la palabra y se contaba historias. De repente muchos de ustedes recordarán a sus abuelos que les han contado historias, les han contado cuentos. Pero voy a hacer un alto para hacer algo que me parece importante en esto de contar cuentos, para que ustedes entiendan la importancia. El contar cuentos, cuando uno cuenta historias usando la palabra, la voz o algún elemento, pero no es un teatro, no es un títere, no, es solamente usando los gestos y la palabra, básicamente, eso hace que el que oye imagine lo que está pasando en la historia, imagine, y la imaginación está directamente vinculado a la creatividad, y la creatividad está vinculado al progreso, porque un pueblo creativo es un pueblo que progresa, y el progreso está vinculado a la calidad de vida, a una mejor calidad de vida. Por eso es que todas las artes en general son beneficiosas porque están relacionadas con la creatividad. Y gente que es creativa, pueblo que es creativo, progresa.
y el progreso genera mejor calidad de vida. Por eso es que muchos estados, muchas personas, muchas organizaciones apelan, exigen que el arte sea tomado en cuenta de mejor manera. Pero hay muchas personas que todavía no lo entienden así. Por eso es que es importante, realmente muy importante, que la sociedad se interese, los padres de familia, los profesores, todo en general, se interese en estos temas de arte. Pero sobre todo, y eso es lo que yo vengo aquí a decirles, se interesen en los cuentos, en la oralidad, porque hay una diferencia. Cuando uno cuenta cuentos con la voz, con el gesto, ¿no? Es diferente a hacer teatro o hacer mimo o hacer títeres, es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán por qué? Porque cuando yo cuento cuentos, solamente utilizo la voz y el gesto, no utilizo más cosas, ¿no? Y el que oye comienza a través de lo que escucha, imaginarse eso que está escuchando en su cabeza y como quien dice, se hace su propia película. Eso es imaginarse y la imaginación genera creatividad. Eso, por ejemplo, no lo hace exactamente así el teatro, porque el teatro ya tú ves que están ahí, tú ves un personaje, ya no te lo estás imaginando. Tiene otros beneficios el teatro, igual el mimo, igual los títeres. Cada arte tiene su propia lenguaje y sus propios beneficios en el ser humano. Para mí, la narración oral, el contar cuentos, es fundamental. Y creo que eso lo vamos a ir viendo en este taller. Contar cuentos, bueno, contar, les digo solamente para tener un poco de conocimiento, ¿no? Viene de un adjetivo latino llamado genarus, que significa, y fíjense, ese adjetivo latino significa hacer conocedor. O sea, contar cuentos ya quiere decir que tú haces conocedor de algo, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Ya desde la misma etimología de la palabra ya tiene algo de sabiduría, ¿no? Dicen que hace mucho tiempo se inventaron los cuentos, ¿ah? Eso sí. Y los cuentos se han dado en diversas sociedades agrarias, urbanas, después, y recién en el siglo XV ya se inventó la imprenta y ahí ya se pudo hacer más los cuentos comenzaron a hacerse más masivos, ¿no? Pero desde Egipto, ya en Egipto los papiros ya ahí habían historias que se estaban un poco dándose, ¿no? Y generalmente, los que han contado historias en las sociedades han sido las personas de mayor edad. ¿Por qué? Porque ellas son las personas más sabias, o bueno, se supone que son las más sabias, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Eso, muy bien, Melissa Bu dice que los cuentos son muy importantes, exacto, son muy importantes. Hay personas que me escuchan bien y hay otras personas que no me escuchan bien, de repente ya es un problema, a ver, fíjense en sus parlantes, ¿no? El Divino Maestro, el Colegio Mercedes de Breña están aquí, el Colegio Piaget de Tambo Grande, hermoso lugar allá en el norte. Yo fui hace algún tiempo a contar cuentos por allá y habían unos mangos y limón, unos mangos sobre todo deliciosos allá en Tambo Grande. Sí, los abuelos, querida Delia, son los que cuentan historias y uno jamás las olvida, ¿no? Y sobre todo esas historias que eran de terror, ¿no? Esas historias que eran de contención. Muy bien, del colegio, gracias Hilda, gracias Hilda Vilma, me saluda muy bien, gracias, gracias. También el colegio Sublime Maestro, el Colegio Isabel la Católica y el Colegio San Carlos Mercedes. Bueno, hay muchos, no voy a poder saludar a todos, pero sí les agradezco, acá los estoy leyendo. Cualquier pregunta, por favor, mi imagen está distorsionada. Bueno, lo que pasa es que a veces yo no soy tan simpático, pero lo importante es que se me escuche. Sí, al escuchar un cuento juega la imaginación. Sí, todo depende de la entonación. Mary Arbaiza dice todo depende de la entonación y eso es lo que vamos a ver ahorita mismo van a ver, van a darse, sí. Muy bien, gracias por todos los mensajes que están saludando aquí. ¿Por qué? ¿Para qué sirven los cuentos? Ya lo he dicho, ya, es para generar imaginación. La imaginación genera creatividad y la creatividad, ya se sabe, un pueblo creativo tiene una mejor calidad de vida. Eso es claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los cuentos, pues, generan mucha creatividad, ¿no? Bueno, entonces, seguimos.
Nosotros los que narramos cuentos también decimos muchas técnicas para narrar cuentos, ¿no? Hay técnicas que sirven para que las personas nos escuchen, ¿no? Voy a hacer una aclaración simplemente por un tema técnico, ¿no? Eh, Contar cuentos, o sea, narración oral de cuentos, es muy distinto a leer en voz alta, ¿ya? Leer en voz alta es una técnica que yo también la utilizo para generar animación a la lectura o que los estudiantes se interesen por una lectura, ¿no? Pero eso no es necesariamente lo que nosotros llamamos narración oral, ¿no? Narración oral tiene otra connotación. Los que llamamos narración oral, los narradores orales, somos artistas en realidad. Y un artista lo que hace con una materia, con un hecho real, lo transforma para dárselo al público. En cambio, leer un cuento, yo leo un cuento, no estoy transformando, estoy leyéndolo tal cual, pero eso es también una técnica interesante para generar la motivación a la lectura. Yo lo hago, pero eso no es narración de cuentos, ¿ya? Eso un poquito para aclarar, ¿ya? Los espacios, por ejemplo, ahora último ha habido, digamos, una nueva forma, una nueva moda de contar cuentos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar a un narrador oral de cuentos o ha ido a un festival de cuentos orales, porque en el Perú ya hay varios cuentos, bueno, festivales de cuentos orales. No hay muchos, pero hay varios. El festival Déjame que te cuente es uno de los más importantes a nivel nacional, porque convoca a los narradores y van por diferentes lugares del Perú. También hay otras instituciones que hacen festivales de cuentos para que se fomente este arte y traen narradores de otros países para que también compartan su experiencia, ¿no? Los espacios donde nos presentamos los narradores son varios, ¿ah? Esto sí, nos presentamos al aire libre, en parques, en colegios, en librerías, en teatros, en auditorios, y ahora que estamos en la moda virtual, hay festivales virtuales también donde nos estamos presentando, ¿sí? Yo soy docente, también enseño narración oral, enseño técnicas para que los docentes tengan la oportunidad de utilizar estas técnicas aplicadas a la educación, porque me parece muy importante que los profesores puedan utilizar estas técnicas a la educación, sobre todo porque los profesores como nosotros estamos siempre frente a un auditorio, frente a un público, y ese público necesita que esté siempre atento, ¿no? Ustedes saben muy bien que el aprendizaje entra por la emoción, ¿no es cierto? Hay que emocionar al público para que el público o el estudiante aprenda, ¿no? Entonces, nosotros como docentes tenemos que aplicar de repente algunas técnicas de narración oral que nos permitan que los niños se emocionen y aprendan. Nosotros los narradores, por decirles una cosa, queremos que el público se emocione. Si nosotros los narradores con nuestros cuentos no emocionamos al público, fracasamos. Y pasa lo mismo con los docentes. ¿Por qué? Porque si tú no logras impactar en ese estudiante, no va a aprender. Y nuestro objetivo es que ellos generen conocimiento por sí mismos, obviamente. Bueno, entonces, contar cuentos pues es una realidad y una necesidad que hace mucho tiempo se viene dando en el ser humano, ¿no? Es una característica humana también. Y hay técnicas muy importantes, no sé si alguno ha pasado por algún taller de narración oral, pero hay técnicas que nosotros usamos para mejorar nuestra narración oral, porque tampoco les voy a mentir, yo no vengo a decirles, a enseñarles a narrar cuentos, porque todo el mundo sabe narrar, todo el mundo, cuando ya tú naces, ya todo el mundo narra, todo el mundo cuenta. Yo me levanto, o cualquier persona se levanta en la mañana y a la persona más cercana en su casa le dice, oye, ¿sabes qué? Anoche me soñé que era un globo y que salía de mi cuarto y pasaba el techo y llegaba hasta la nube y de ahí miraba todos los vecinos como eran unas hormiguitas y luego ya me iba cayendo y de repente me desperté. ¿Qué has hecho? Me has contado una historia, le has contado tu sueño. Todo el mundo cuenta. O sea, nadie puede decir que no sabe contar. Todo el mundo cuenta. Pero de ahí, de esa forma de contar
a que tú te pares frente a un público y narres un cuento, hay ahí un otro nivel, y ese nivel se logra con técnicas. Hay personas que por muchas características son más hábiles para lograr eso, y hay otras que no. Las técnicas sirven para todo, ¿no? Eso es importante. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Es un arte exactamente? ¿Sí? Buenas noches. Sí, hacen volar la imaginación, eso es lo que habíamos dicho en el, desbordan en su imaginación, la imaginación está relacionada con la creatividad, y acuérdense, la creatividad con la mejor calidad de vida, eso es indudable, ¿cierto? Muy bien, entonces, vamos a ver, este, ¿hay algunas preguntas que me quieran hacer sobre la narración oral? O pasaremos ya a lo de las técnicas, ¿no? Les voy a socializar algunas técnicas que nosotros usamos, ¿no? Eh, lo que hay que entender en cuenta es que la narración oral se da a toda edad. Esto me van a decir, no, profesor, es solamente para los niños pequeños. No, 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 no. Es para toda edad, desde que están en la barriga, los niños que están en la barriga. Hay varios lugares donde se está dando, por ejemplo, un programa que se llama Bebetecas, ¿no? O sea, cómo leerle cuentos a los bebés, pero a los bebés que están desde la barriga. Hay hospitales donde se utiliza un embudo, ¿no? Con un tubo, y el papá le habla al niño en la barriga o le cuenta una historia, ¿no? Y ahí ya el niño en la barriga ya comienza a escuchar la palabra, ¿no? Porque acuérdense que la palabra, nosotros somos una sociedad que usa la palabra nos identifica, la palabra nos permite comunicarnos, la palabra es todo. Si ustedes se dan cuenta, todo está lleno de palabras, todo tiene palabras, todo. El celular, la cámara, la cortina, todo es cortina, célula, todo está de palabras, todo el mundo gira alrededor de la palabra. La palabra en realidad está tan inserta en nosotros que no nos damos cuenta, pero todo es palabra. Imagínense si no tuviéramos la oportunidad de conocer, de comunicarnos con la palabra. Aún así no hablemos, pero los gestos ya comunican. Y ese gesto es como una palabra que tú lo decodificas. Nosotros, hace ya 50.000 años, 50.000 millones de años atrás, tuvimos en la escala evolutiva una diferenciación con el resto de animales, ¿no? Los demás animales no han evolucionado. Nosotros tenemos una laringe, que es como unas cuerdas vocales por donde pasa el sonido, y hacen la diferenciación con nuestro sistema de articulación. Y nuestro cerebro lo codifica y lo decodifica. Entonces nosotros hablamos, ese sonido es escuchado por otros, ese sonido es decodificado y entendido. Por eso ahí los seres humanos se pueden comunicar. En cambio, los animales no han desarrollado eso. Hay algunos animales que tienen alguna forma de comunicación, pero no lo han desarrollado de la manera tan compleja, ¿no? Y creativa como los seres humanos, como nosotros. Entonces, desde que ya nace el bebé, ya debe ser sujeto de cuentos, así de claro. Entonces, desde la barriga ya se le debe contar cuentos. Con un embudo y un tubo y otro embudo, es una técnica para contarle cuentos, y ahí lo escucha dentro de su barriga, ¿no? Yo sé que, porque yo he contado cuentos a mi hijo cuando estaba en la barriga, y mi hijo, cuando yo hablaba, él ya me reconocía rápidamente por la voz, ¿no? Por la forma de contar. Y ya cuando los niños ya crecen, ya, o sea, ya hasta los 2 años más o menos, ya de 2 a 4 años, los niños ya entienden las onomatopeyas, o sea, las palabras que identifican algunos sonidos, ¿no? Por ejemplo, ¡pum!, ¿no? Sino el aplauso, ¡plac, plac!, ¿no? La risa, ¡ja, ja, ja, ja! Esa es una onomatopeya. Entonces ya identifican ellos, ¿no? A veces las risas, hasta los 4 años ya identifican historias con pocos personajes y pocas situaciones, ¿no? O argumentos sencillos, ¿no? Y ellos, ahí hay que tener en cuenta algo que es importante. Les gusta la repetición. Entonces dirán ustedes, ay, pero ¿por qué? Si ya te conté el mismo cuento.
papá, cuéntame el mismo cuento. Ya te conté. Porque los niños, nosotros, a diferencia de los niños, nosotros ya manejamos un poco cómo es la estructura de un cuento, ya lo sabemos, ya conocemos. Y rápidamente nosotros podemos profundizar en el cuento. Los niños lo que quieren, porque recién están en esa etapa de aprendizaje, quieren profundizar el cuento. Y para profundizar en el cuento tienen que repetir la historia. Por eso es que ellos piden que lo repitan, ¿no? Y es bueno que lo repitan. Ustedes no deben cansarse, tanto los profesores como los papás. No hay que cansarnos cuando un niño nos pide que nos repita. Entro al salón de sexto grado, de quinto año, de quinto de inicial, y me dicen, profesor, cuéntenos el cuento. Y yo, ya, y nuevamente, porque además hay una cosa que es interesante. Los que contamos cuentos oralmente, no nos aprendemos el cuento de memoria, no, olvídense. Eso es imposible porque el que cuenta cuentos está en permanente presencia con el que escucha. Es como si yo estuviera hablando de frente con ustedes siempre y no tengo por qué memorizarme el cuento porque si me memorizo el cuento, uy, no, tengo que saber cómo empieza, cómo continúa y cómo acaba. Cómo empieza, cómo continúa y cómo acaba. Eso sí tengo que saber. Es lo que llamamos nosotros la escaleta del cuento, la escalera del cuento, todo lo que es su columna vertebral del cuento. ¿Cómo empieza? ¿Cómo continúa? ¿Cómo acaba? Eso es lo que tengo que saber. Y bajo eso yo lo puedo contar de muchas maneras, ¿no? Entonces, los que narramos cuentos hacemos nuestra escaleta de nuestro cuento, nuestro esqueleto del cuento. Y sobre eso contamos. Entonces, es una primera técnica, por ejemplo. Entonces, los niños nos piden a veces repeticiones, nosotros tenemos que darle las repeticiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño quiere profundizar en esa historia, quiere saber más. Y hay ejemplos, hay cuentos que repiten, o sea, son cuentos que tienen escenas que se repiten. Por ejemplo, La ratita presumida. No sé si alguien en el día de la educación inicial narré ese cuento, ¿no? No sé si alguien me vio, pero bueno, ese cuento repite acciones, repite acciones, repite primero con un animal, después con otro animal, repite. ¿Por qué repite? Porque a los niños les encanta eso, porque van profundizando sus conocimientos, ¿no? Y así hay varios cuentos, así hay varios cuentos que son para esa edad de 2 a 4. De 4 a 5 años, la imaginación de los niños comienza ya a surgir más, ¿no? Entonces hay que ya darles cuentos maravillosos. Llamamos cuentos maravillosos a esos cuentos que todo el mundo conoce, los cuentos de hadas, ¿no? Los cuentos de hadas. Cuentos de hadas con argumentos sencillos, obviamente, ¿no? Pero contados, como bien por ahí nos dijeron, con vivacidad, con tono, ¿no? Por ejemplo, Pulgarcito, Blancanieves, Cenicienta, esos cuentos de hadas que son bonitos. Y acuérdense, los cuentos de hadas tienen la particularidad de tener un final feliz, y eso es muy importante para el desarrollo cognitivo de los niños. Ya habrá oportunidad de desarrollar ese tema. De 5 a 7 años ya pueden emplearse cuentos un poquito más con alguna enseñanza, ¿no? Una enseñanza, pero por favor, se los pido por favor, no hagan moraleja. Yo, sí, eso sí les pido a todos, no hagan moraleja. Hay fábulas hermosas, pero no hagan moraleja, porque la moraleja defrauda a los niños, eso ya está comprobado. Es faltarle la inteligencia a los niños. Los niños tienen la capacidad y la inteligencia como para que ellos se formen su propia conclusión. Repito, los niños tienen la capacidad y la solvencia de formar su propia conclusión. No es necesario hacerle una moraleja al final de los cuentos, ¿sí? Bien, hay cuentos interesantes de los 5 a 7 años, por ejemplo, El Patito Feo, porque El Patito Feo tiene una enseñanza, ¿no es cierto? Una enseñanza que nosotros no la vamos a decir, obviamente, pero que el niño solo va a sacar su propia conclusión, ¿no? La Bella y la Bestia, Pinocho, tienen una enseñanza en el fondo, ¿no? Y esos cuentos ya ustedes lo cuentan sin decir moralejas, o por favor, no digan moralejas. ¿Ya? Bueno, ya a partir de los 7, 8 años, ya los niños ya están leyendo, obviamente, así está su desarrollo intelectual, ¿no? Cognitivo, entonces ya leen y ahí ya hay alcanzarle ya libros de Corefo, que tienen cuentos lindos, para que vayan también ya leyendo, y ellos también ya elegirán sus propios cuentos. ¿No? Entonces, eso estamos ahí. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Las fábulas siempre nos dejan moralejas, siempre dejan, pero no es necesario decírselas. Ojo, por favor, ¿ya? Este, sí, el Colegio Dulce Nombre de Jesús está de aniversario. Feliz 29 años, Colegio Dulce Nombre de Jesús. Las fábulas son lo mejor. Bueno, Melissa Bu, yo diría que las fábulas son buenas, son muy importantes, pero también hay cuentos que son muy bonitos, ¿ah? O sea, no voy a decir cuál es mejor o peor, porque en realidad cada historia depende del momento en que lo cuentes y de cómo los niños te lo van a recibir, ¿no? Hay cuentos que yo he contado de hace mucho tiempo y los niños se quedan maravillados, ¿no? Eh, sí, eso es. No moralejas muy bien, exacto. El niño lo tiene que descubrir. Sí, si está bien contado, tu voz y tu gesto lo va a ayudar a que ese niño pueda sacar sus propias conclusiones. Ojo, una cosa es interesante saber, los cuentos o las fábulas no son monotemáticos, ¿ah? La literatura en general no es unívoca, es decir, no solo tiene un tema, así sea un cuento chico, un cuento grande o una novela. La literatura en general es, es multifacética, tiene muchos temas. De la Caperucita Roja se han escrito muchas teorías y todas tienen una mirada distinta. Entonces, por eso es que yo digo, no den moraleja, porque la moraleja lo que hace es acortar las posibilidades de creatividad que tiene el niño. Muy bien, entonces sí, ya está el colegio Dulce Nombre de Jesús. 29 años, Dulce, qué bien, que sigan más, que sigan más, que sigan muchos más. Siempre con Corefo, ¿ah? Siempre con Corefo. Sí, contar cuentos con mucha imaginación es lo que se debe dar en tu vida, exacto. Muy bien, no son ideas, Gladys, ahí va. Esto en realidad son técnicas, experiencias que ya vienen de hace mucho tiempo y que se han dado por estudios también, ¿no? Yo actualmente estoy haciendo una maestría en literatura infantil y ahí vengo a corroborar lo que yo hacía en el escenario, ¿no? O sea, eso creo que es interesante. Es importante también saber muy bien las bases científicas sobre las cuales se da estas teorías, ¿no? Porque si no, estarías hablando en el aire y eso me parece que no es tan verdadero, ¿no? El verdadero final de la Caperucita Roja, nadie, yo te invito a que lo busques, pero el verdadero final es sangriento, ¿ah? O sea, es el final. Este cuento en los siglos XVII y XVIII se contaba en aquellos lugares en Europa, era un cuento de contención, quería decir que era un cuento para que las niñas no salieran a la calle, a la bosque, porque se perdían, le podía pasar. Entonces era un cuento de miedo en realidad. Y ahí al final era distinto. Ahora ya vino después los hermanos Green, ¿no? Perrol y entonces Disney sobre todo, que ya le hizo un final distinto, ¿no? Es interesante todo eso, pero hay cuentos que interesantes también, ¿no? Si no se le da oreja, se les puede hacer preguntas a los niños sobre qué sucedió. Miren, yo en realidad, yo soy mediador de lectura, lo que antes llamábamos un animador de lectura, promovemos la lectura, ¿no es cierto? Con los libros de Corefo, obviamente, ¿no? Entonces, yo en realidad yo no preguntaría, o sea, yo no voy a hablar de la moraleja, pero yo no les preguntaría, ay, Pepito, ¿y qué fue el cuento? ¿De qué trataba? ¿Ah? Porque no se trata de que los niños eh, comiencen a hacer un pensamiento analítico sobre el cuento. Y la literatura en general, cuando tú lees por placer, o sea, lees porque te gusta leer, no estás condicionado a que te hagan una pregunta. Si bien es cierto en la escuela necesitamos valorar el conocimiento, es distinto, ¿no? Estamos también hablando en cuentos en la casa, ¿no? En la escuela, generalmente lo que yo le digo a los maestros es más que ir hacia la pregunta analítica, comprensiva, es que vayan y les pregunten cómo te has sentido, ¿no? Que vayan por las sensaciones. Eh, ¿Qué más te gustó del cuento? ¿Qué no te gustó? ¿Con qué otra cosa relacionas en tu vida al niño, ¿no? O sea, le cuentas una historia y entonces, ¿cómo te has sentido con esa historia? Ah, me sentí triste, me sentí amargo. Más que preguntarle, oye, ¿qué dijo el perro en esa historia? Ah, el perro, no. Es más, es relacionarlo con su vida. El cuento
Los cuentos, la literatura en general, te sirve a ti para relacionarte con tu vida y comenzar a trabajar tu propia identidad. Acuérdense de eso, ¿no? Entonces, estos cuentos deben servir para eso también, ¿no? De nada, muchas gracias a ustedes más bien por estar aquí. Corefo siempre va a tener estas iniciativas. Feliciten más bien a Corefo porque me ha permitido estar con ustedes, ¿no? Por estar aquí por esta capacitación, ¿no? Gracias al Colegio Santo Domingo de Guzmán, gracias de Moche. Ajá, estamos en todo el Perú. Esto de la virtualidad es interesante, ¿no? Bueno, yo sé que Corefo siempre hacía capacitaciones así, pero muchos de nosotros antes teníamos más de frente las capacitaciones, pero ahora podemos estar de aquí en Tambo Grande, en Moche, en Cieneguía, yo estoy aquí en el Agustino transmitiendo, entonces estamos en diferentes lugares, ¿no? Magdalena, el Colegio San Camila School de Magdalena, gracias también a ustedes por estar presentes. El Colegio Alfred Marcha tiene 32 años, qué bien, felicidades, que sean mucho más, mucho más. La idea de comprensión lectora, miren, la comprensión lectora es otra de las formas de poder generar conocimiento, es una de las formas de generar conocimiento. La mediación de lectura es otra técnica, pero más para incentivar que los niños se motiven a leer. No son distintas, pero son complementarias. Ojo, no es que sean diferentes ni contrarias. Yo creo que hay que animar a los niños a que lean, que lean, por placer y que cuando termine el año escolar salgan y vayan a sus vacaciones con la idea de leerse por lo menos 4 libros, pero porque les gusta leer, que les guste leer. En cambio, la comprensión lectora es otro nivel, donde ya lo que has leído lo vas a entender, pero hay niveles. Si tú a un niño que no le gusta leer, es bien difícil que ese niño pueda tener un buen rendimiento en comprensión lectora, porque si no le gusta leer, no lo va a entender. Entonces hay que empezar porque animarlos a que lean. Ahora, esto se debe dar de las primeras edades, por eso es que yo le decía que hay que contarles cuentos desde que empieza la barriga, ¿no? Hay que animarles a aquello. ¿Por qué es que yo creo que lo que cuenta es importante? Porque eso le va a generar a ellos a investigar, a leer, a comenzar a buscar más cuentos, ¿no? Y a leer. Y eso cuando ya leen, hay niños que desde los 5 4 años ya están leyendo, o sea, leen libros, hay libros para 5 años, obvio, que son más con imágenes, ¿no? Porque todavía no tienen el texto, la lectura, la palabra, pero leen con imágenes, que es importante. Luego ya cuando leen con letras, ya comienzan a leer y cuando ya ellos tienen ese hábito de lectura, esos niños tienen, ustedes lo habrán comprobado, las mejores notas en comprensión lectora. Ojo, no estoy diciendo que no se haga comprensión lectora, al contrario, creo que es importante, porque es importante que los niños o los jóvenes que leen tienen que comprender, analizar y recrear, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es lo primero? ¿Dónde va lo primero? En que el niño desde pequeño tiene que aprender a leer, a gustarle a leer. Si no le incentivamos eso, entonces yo aquí estoy dando una charla cómo contarle cuentos y de paso que esto se entienda que es para que los niños lean, ¿no? Lean los cuentos de Editorial Corefo, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Cuentos, sí, ¿cuál sería? Eso le respondí un poco para la idea de la comprensión lectora, no sé si está más claro por ahí. De lecturas para edades de 10 a 11 años, por supuesto, hay muchas lecturas, ¿no? Para niños mayores de 10 a 11 años ya están entrando a la etapa de adolescencia, son los que están en quinto, seis de primaria, están pasando ya primero de secundaria. Ellos, estos niños, ya los cuentos de hadas ya un poquito como los dejan, les interesa, pero no tanto, más les interesan los cuentos de aventura, ¿no? Los de aventura. Y bueno, me voy a atrever aquí el permiso de Corefo, los niños de más edad, de 14, 15 años ya, los adolescentes, van por los temas de amor o de terror, ¿no? Pero el terror bien contado, ¿no? Hay cuentos, hay autores peruanos también que cuentan bien eso. Bien, otra cosa que quiero decirles, sí, antes que me olvide, es la importancia de la poesía en esto de contar, ¿sí? Yo también cuento poesía, es decir,
cuando voy contando un cuento, siempre trato de meterle poesía. ¿Por qué? ¿Por qué la poesía? ¿Por qué, profesor, la poesía? Porque la poesía es un arte increíble. Cuando tú lees poesía, la poesía te dice en una palabras, 1000 acciones, 1000 situaciones. Por eso que es importante que se lea poesía. La poesía te descubre más rápido muchas cosas. Entonces, ya hay poesía para niños, ojo, ¿no? Ahora vamos a hablar con Editorial Corefa para también hacer poesía para niños. Es interesantísimo eso, ¿no? Muy bien, gracias a ustedes también por estar presentes. Eh, Aparte de las preguntas literales, entonces trabajar con preguntas inferenciales, críticas, creativas. Exacto, hay que hacer todo tipo de preguntas para que el niño se interese y entienda, ¿no? Entienda, exactamente, ¿no? Sí, gracias a Corefa, obviamente. El plan lector siempre se da para discernir del que fue lo que comprendieron los niños. Sí, el plan lector es importante porque el plan lector nos genera libros, literatura, que ya está un poco también acomodada para la edad de los niños que tenemos en aula y que buscan generalmente que los niños hagan una inferencia de la lectura. Eso no quita, eso no quita que hagamos también esa labor, como todo maestro, de generar que los niños se interesen en la lectura. Eso no quita, ¿ya? Más bien suma. Pero primero, creo que es bueno que ustedes entiendan que es importante que los niños se motiven a leer. A leer. Muy bien. Muy bien, seguimos, a ver si hay una pregunta por acá, no sé si se me escapa, perdónenme, no puedo leer tantas preguntas, tantos saludos. A los chicos de secundaria les gusta la lectura de romanticismo, a todos sin excepción, hay que saber buscar el romanticismo adecuado para cada chico. Exacto, Adrián Flores, sí, es cierto eso, ¿no? Colegio Michel Faraday agradece también a Corefo. ¿Qué poesía sugiere a los adolescentes? Ajá, miren, hay autores nacionales, yo siempre voy a abogar por los autores peruanos, ¿no? Corefo tiene algunos cuentos y creo que eso es lo importante, ¿no? Voy a tomarme una licencia con Corefo, pero ustedes saben que el poeta más grande del mundo está en Perú, o estuvo en Perú, y es Vallejo, ¿no? Bueno, además de contarle cuentos, podemos estimularlo a cambiar el final de la historia. Claro, esa es una técnica interesantísima, Fabiola Moreno Durán, Molinero Durán. Es una técnica interesante. Yo la llamo, esa técnica se llama la técnica de la lagartija. ¿Por qué de la lagartija? Porque ustedes sabrán que la lagartija tiene cabeza, tronco y una cola. Pero si ustedes le quitan la cola se puede ir, pero a la lagartija después le crece otra cola, ¿no es cierto? Otro cuento, otro final de cuento, pero sigue siendo cola de lagartija, o sea, no le van a poner una cola de oso, porque ya no es, esa es la idea, que la cola sea de lagartija, o sea, se cambie, pero siga siendo de lagartija, o sea, que tenga la estructura del cuento, ¿no? Y eso me parece interesante. Yo a veces cuento una historia y dejo el final y entonces pregunto a los alumnos o a los que están en mis talleres, le digo, y ahora ustedes tienen que hacer un final distinto. Y pam, 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 cada uno dice su final y cada final es más creativo que el otro, ¿no? Esa es muy buena técnica, muy buena técnica. Eso es una técnica más de creatividad, ojo, es una técnica de creatividad. No hay que confundir las técnicas de narración con las técnicas de creatividad, porque son distintas, ¿ya? Y técnicas de creación hay muchas, que tienen que ver mucho con la lectura, con el apego a leer, a crear, ¿no? A crear. A los niños de 7 años ya lo dije, a ver, ¿quién se acuerda de lo que le dije a los niños de 7 años? ¿Qué lectura le gustan? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Los lectores, o sea, los cuentos clásicos ya, ¿no? O sea, los cuentos como El Patito Feo, La Bella y la Bestia, esos cuentos que ya tienen algo de enseñanza, ¿no? Esos cuentos, ya no le gustan tanto los cuentos que se repiten, sino los cuentos que tienen algo más de enseñanza, donde ellos ya pueden comenzar a inferir algunas cosas, ¿no? Gracias a ustedes, Corefo, muy agradecido. La escuela valora Aurelia Arce Vildoso de Tacna está presente. San Juan Bautista de Comas. Muchas gracias. Si me olvido de saludar a alguien, por favor, discúlpeme, porque son tantos mensajes y tenemos que seguir con el taller. El plan lector muchas veces no se convierte en una estrategia de acercamiento al libro. Además, ello se suma el hecho que los espacios no son definidos si se concluye con interpretación y no la comprensión o la estimulación
para la creatividad. ¿Cuál? Ya, perdón, ¿dónde está? Perdí ¿Cuál, eh, ¿Cuál debería ser el consejo para mejorar esta actividad en los colegios? Como le dije, hay que estimularlo a través de técnicas de mediación de lectura, ¿no? Hay técnicas de mediación, bueno, los mediadores de lectura somos los que generamos técnicas para motivar al niño que lea. De ese nivel hay otros que son ya las técnicas para que los niños tengan una mejor comprensión de lectura, que son complementarias, no son distintas ni son contrapuestas, ¿no? Entonces, por ahí. Y las técnicas de narración oral son parte de las técnicas iniciales para que los niños, al escucharme, se motiven a leer, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las técnicas de narración? Ahorita a eso vamos, ya estaba leyendo ahí, qué poesía, ya está, los niños iniciales hay un montón de eh, cuentos de poesía para niños, o sea, eh, hay que buscarlos. Sí, ya. San Juan Bautista de Independencia, Mi Pequeño Mundo de Ica. Muy bien. Hay varios hábitos para implementar la lectura. Ya supongo que de repente Corefo invitará a algún especialista o de repente yo mismo puedo venir, bueno, invitará que sería interesante técnicas para incentivar la lectura. Yo ahora voy a hablar más bien técnicas de cómo narrar cuentos, que es distinto, ¿ya? O sea, son las técnicas que yo como docente, como papá, aprendo para poder narrar mejor a mis niños o mis estudiantes. Ahora hay otras técnicas para que los niños se motiven a la lectura, ¿no? Eh, Divino Salvador de Chachapoyas, muchas gracias por estar presente, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué dice acá? Una pregunta, dice, ¿cómo despertar interés si le gusta a niños de suspenso? Ajá, hay cuentos de suspenso que son bien interesantes, ¿no? Yo cuando era niño, tenía 5 años, mi madre es de Moquegua, de Chacahuayo, de Puquina. Y entonces Chacahuay es una zona donde es campo, ¿no? Entonces mi abuelo nos contaba cuentos. Ay, esos cuentos eran pero de terror. Entonces yo no quería salir al baño de noche, ¿no? Porque me daba miedo. Pero generó mucha creatividad en nosotros, porque éramos varios los primos que estábamos viviendo ahí, ¿no? Y yo creo que él ha sido uno de los primeros artífices en generar en mí este apego hacia la literatura, hacia los cuentos, ¿no? Porque creo yo que los niños deben pasar diferentes emociones, ¿no? Por ejemplo, la emoción de la alegría. Acuérdense que nosotros, las emociones, hay dos tipos de emociones, las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas con las cuales nacemos nosotros, o sea, son inherentes a nosotros y ha sido desarrollada a lo largo de la evolución del ser humano porque las utilizaba para poder sobrevivir, ¿no? O sea, son emociones que las ha usado para sobrevivir, entonces se han quedado en el ser humano, ¿no? Y son, por ejemplo, la risa, la cólera, el asco, ¿no? Esas emociones básicas, ¿no? El miedo, ¿no? Entonces el miedo es una emoción con la cual nacemos, ¿no? Entonces, eh, a veces me preguntan, profesor, ¿pero le puedo contar cuentos de terror a mi hijo? Y yo le digo, fíjese que sean cuentos de terror en el sentido de que sean tradicionales. No esos cuentos de terror que ven en las películas, porque eso ya son concebidos de otra manera, ¿no? Pero los tradicionales, los cuentos tradicionales que son de terror o de suspenso, que vienen ya de generación en generación, tienen otra sabiduría, ¿no? Entonces, eso sí. Y es bueno que los niños también sientan miedo, sientan alegría, porque son las emociones con las cuales nosotros hemos nacido. Después ya cuando crecemos hay otras emociones, las secundarias, que le llaman, por ejemplo, los celos, ¿no? El orgullo, ¿no? La vergüenza. Son emociones que ya son aprendidas y por lo tanto, si son aprendidas, también se pueden desaprender, pero eso ya es materia de otro taller. Bien, entonces, sigamos. Entonces, sí, los abuelos cuentan cuentos. Ah, Delia Herida nos dice que los abuelos cuentan cuentos. El colegio, mmm, el colegio Lázaro Florida Smith o Suso UGEL 306 de Puerto Inca presente. ¿Había UGEL 306? Bárbaro. Muy bien. Entonces, técnicas. Ahora vamos a ver las técnicas. Técnicas así, atentos, porque esto de las técnicas es importante, ya es importantísimo. ¿Ya? Ahí le voy a decir, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pero una de las primeras técnicas que nosotros usamos, los narradores, es lo que llamamos las velocidades. Uy, esta técnica es una técnica que es infalible, ¿ya? A ver si ahí agarren su
su lapicero, ¿no? Su hojita, copien, porque esto no va a quedar, no, sí va a quedar grabado, pero de todas maneras para que lo tengan en cuenta. En la narración oral, según mi metodología, me voy a decir ya mi metodología, hay ahí está, cinco velocidades que puedo usar. Velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4 y velocidad 5. La velocidad 1 es la velocidad normal, la que yo siempre comienzo a narrar un cuento, por decirte, ¿ah? Había una vez un niño que estaba en el campo cuando de repente comenzó a sentir hambre. El niño seguía caminando. Es una velocidad cuando uno narra normalmente, naturalmente, ¿no? Una velocidad en la voz, en el ritmo, ¿no? La velocidad 2 es la velocidad de acción, es decir, cuando ya sucede algo. Por ejemplo, había un niño que estaba en el bosque buscando flores para su mamá, cuando de repente vio unas huellas. Y esas huellas comenzó a seguirlas, porque las huellas eran grandes. Y comenzó a seguirlas, a seguirlas, a seguirlas. Y de repente, cuando estaba cruzando un matorral, encontró un oso. ¿Ven? He cambiado mi forma porque ya entro en acción. La primera parte era un niño que estaba buscando flores para su mamá, ¿no? Es más descriptivo. Cuando ya empiezo a usar verbos, estaba caminando, buscando, mirando los verbos, ya entro en otra velocidad, ahí le agrego un poquito más de velocidad. Estoy llamándole velocidad por una cuestión más pedagógica, ¿ya? Velocidad. Y entonces esa es la segunda velocidad. La tercera velocidad es la de aceleración, es donde yo corro. Entonces el niño miró al oso, el oso lo miró al niño, el oso lo comenzó a perseguir, entonces el niño comenzó a correr y saltaba a los matorrales, saltaba al árbol, y hasta que llegó corriendo, 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 y el oso atrás de él, persiguiéndolo para poderlo agarrar. ¿Ven? He corrido. No importa me trabe, pero he corrido porque la sensación es que genera movimiento. La cuarta velocidad, acuérdense, primera es la normal, la segunda de acción cuando hay verbos, la tercera es de velocidad, aceleración, la cuarta es del silencio, es decir, no hago ruido, me quedo callado 5 segundos. Y la quinta es la del susurro. La del susurro es la que digo, entonces, ¿me escuchan? ¿No? En susurro. Entonces yo puedo decir, y entonces el niño comenzó a correr, el oso lo perseguía, el niño saltaba a los matorrales, saltaba a las plantas, saltaba a las piedras, cruzaba por un árbol, el oso lo seguía corriendo hasta que el niño llegó a un precipicio y entonces el oso lo abrazó. ¿Vieron? He corrido, he hecho silencio y he hecho el susurro. Esos son distintas formas de velocidad. Eso, en un cuento, genera otro ritmo. Porque todos contamos. Aquí nadie me va a decir, no, yo no sé contar. Todos contamos. Pero todos contamos de una manera tal que a veces se hace monótono. Puede ser que su manera sea así, pero es monótono, porque siempre estás así, 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 así. Otros van cambiando así. En cambio, si yo le agrego velocidades, voy cambiando los ritmos, las velocidades, y hago que la narración interese, emocione. Pero sobre todo por el silencio, ¿eh? Porque voy a hacer un ejemplo así bien práctico, ¿no? Bien práctico. Ustedes han visto una novela, ¿no? Una novela, ¿no? Y entonces ahí en la novela, el galán de la novela dice, pero María Claudia, no me puedo casar contigo. Y María Claudia dice, pero José Fernando, ¿por qué no te puedes casar conmigo? María Claudia, porque tú y yo, sale, continuará, ¿no? Entonces tú dices, ay, no, no, tengo que ver el programa y tú estás ahí desesperado. Te genera suspenso, te genera ansiedad y tienes que ver el programa para ver qué ha pasado, ¿no? Es lo mismo que pasa en un cuento cuando haces silencio. Cuando haces silencio, genera expectativa, genera ansiedad por saber, genera interés. Y cuando le das el final, genera la emoción. Entonces, para contar un cuento, tú lo que tienes que hacer es contar normalmente, hacer acciones, correr, silencio, 5 segundos, ¿eh? No es un silencio, repito, y la siguiente frase decirle en susurro. Vas a ver que eso cambia y lo puedes aplicar en cualquier parte de tu narración. No, profesor, no, sí se puede. Yo lo puedo aplicar en cualquier parte. No necesariamente tengo que correr cuando hay personajes que corren. No, yo puedo decir que estaba buscando mis medias en el ropero cuando de repente encontré que ahí no había medias, entonces me desesperé, quise buscar debajo de mi cama, encima de la mesa, encima después del televisor y no sabía dónde estaban. ¿Ven? He corrido. Pero puedo decirlo. Entonces comencé a buscar mi media en el ropero, lo busqué debajo de la cama.
encima del televisor, detrás de la mesa, y no estaba. Ahí estoy en un nivel normal. ¿Me entiendes? Eso es un poco de práctica. Hay que practicar. Por eso que los narradores, cuando tenemos un cuento, nunca lo aprendemos de memoria y nunca lo leemos igual y jamás lo repetimos igual. Siempre hay cambios, pero nos aprendemos cómo son la estructura y en qué momento aplicar estas técnicas. ¿Se entendió? A ver, respuestas por favor en el chat. ¿Mm? Interesante. Nelson Antonio, la amplitud narrativa propia de grandes escritores como García Márquez, Vargas Llosa, entre otros notables, puede usarse en la narración oral. A ver, yo ahí vamos a hablar de autores canónicos que llamamos, este, conocidos. Se puede utilizar en narración oral partes, porque un truco, le voy a dar un truquito nada más así, una hoja, una hoja A4, o un cuento, una hoja, contado dura más o menos 2 minutos. 2 minutos. Imagínense que tengan una novela de Vargas Llosa, ¿cuánto tiempo se van a demorar contando? ¿No? Pero sí entiendo yo que hay clubes de lectura donde leemos, a veces hay partes que leemos en silencio y hay partes que leemos en voz alta, ¿no? Todo el libro, ¿no? Y que me parece interesante. Sí se puede aplicar, además acuérdense que sobre todo el genio García Márquez, él era un recopilador de historias en realidad, y él las adaptaba y las acomodaba y contaba otras historias. Muy bien, eso de la velocidad les encantó, me parece bien, ahora tienen que aplicarlo. Perfecto, muy bien, aplicar las 5 velocidades, ¿ah? Por favor. Técnica de Manuel Conde, ¿ah? Manuel Conde, 5 velocidades, ¿ah? Eso sí, por favor. Los narradores tenemos varias técnicas, ¿ya? Esto de la velocidad es bien interesante, ¿ya? Ojalá que puedan hacerlo, y a Corefo le envían el video, pues, cuando están contando con la velocidad, sería interesante, así, ¿no? Para ver, porque creo yo que una de las cosas más importantes de los docentes y de los que hacemos este trabajo de mediación con estudiantes es que lo que aprendemos tenemos que aplicarlo. De nada sirve asistir a 1000 talleres si no lo aplicas, porque en la aplicación está realmente el éxito, ¿no? El éxito de toda técnica. La técnica es técnica e inservible si no se aplica. Y además, cuando lo apliquen se van a dar cuenta, uy, esto nos falta, esto sí, esto funciona, esto no funciona, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Eh, Me están pidiendo recomendación de autores y yo les digo, eso lo vamos a conversar con la editorial Corefo, por favor, ya estamos aquí con la editorial Corefo, ¿no? Esa es una técnica, ¿no? Obviamente, esto de las inflexiones, de matizar la voz, de la impostación también requiere otro entrenamiento, ¿no? Sin embargo, eso es parte también, ¿no? Hay una técnica más, le voy a dar una técnica más, miren, ve, es una técnica que en el teatro también usamos, que llamamos la técnica de las emociones, lo que llamamos, hablábamos hace un rato de las emociones primarias, de las emociones secundarias, ¿no es cierto? ¿No? Entonces nosotros hablábamos de que hay emociones primarias que tiene el ser humano y emociones secundarias, ¿no? Pero lo interesante de las emociones es que esas emociones nos generan otro tipo de hablar, o sea, es distinto hablar. Yo siempre digo que no es lo que se dice, sino cómo se dice. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, vamos a decir, te amo mamá, ¿no? Te amo mamá. Pero también puedo decir, te amo mamá. Miren, he dicho lo mismo, ¿ah? Pero lo he dicho de otra manera. Y entonces se entiende de otra manera. Le he puesto otra emoción, ¿no es cierto? Entonces puedo decir, no quiero que salgas esta noche. No quiero que salgas esta noche. Pero también puedo decir, no quiero que salgas esta noche. ¿Ah? Entonces es lo mismo, pero dicho de otra manera. ¿Me entienden? Entonces yo puedo decir una cosa u otra cosa con diferente emoción. Y eso cambia la historia. Por decirte, este oso que perseguía al niño, ¿no?
perseguía al niño, el niño llega hasta el precipicio, el oso llega y entonces le abraza al niño y le dice, ¿por qué te has corrido? ¿No? Pero también le puede decir, ¿por qué te has corrido? ¿Ah? Y cambia la intención, cambia el contexto. Entonces, ustedes a los cuentos que quieran contarles, les pueden poner otra forma de emoción. Un lobo que sale en el bosque puede preguntar a otro animal que está por ahí y le dice, hola, ¿qué haces solo por aquí en el bosque? ¿No? Pero lo puede preguntar de miles maneras, puede decirle, hola, ¿qué haces solo por aquí en el bosque? Le puede preguntar riendo, hola, ¿qué haces solo por aquí en el bosque? Lo puede preguntar con asco, hola, ¿qué haces solo por aquí en el bosque? O sea, y le puede cambiar, pero no cambia el cuento. Ojo, quiero decirles que no cambien la estructura del cuento, ¿ya? Sino cambian las intenciones. Si ustedes agregan velocidades, emociones, van a tener una gama de posibilidades de contar de manera distinta y que genera en los que oyen otro tipo de atención, que es lo que queremos, que se interesen en el cuento. Acuérdense, nosotros, los narradores, los que contamos cuentos, yo como narrador, ¿qué busco en el público? Que el público se enternezca, que diga, ah, que el público se sorprenda, que diga, oh, se sorprenda, porque eso genera conocimiento. Que el público se ría. Entonces, si tú logras que el público se ría, se sorprenda y se enternezca, o sea, que sienta una empatía, una sensación de amor con ese cuento, que se emocione con ese cuento, ese público es tuyo. Nunca te va a olvidar, nunca va a olvidar el cuento. Y ustedes van a, acuérdense, los cuentos que ustedes hasta ahora no se olvidan son los que le han generado alguna de esas tres emociones o las tres juntas. Y pasa con las películas. Una película que te emociona, que tú vas, que te sorprende y que ríes con la película, sales de esa película y quieres volverla a ver. No la olvidas. Pero una película que no te genera nada de eso, no, pues no. Entonces, ustedes cuando cuenten cuentos, los maestros, cuando cuenten, o cuando den sus clases, lo mismo, porque es un público ahí. Tienen que hacer que los estudiantes se emocionen, se enternezcan, se sorprendan, se descubran cosas nuevas y se rían, sean felices. Si logran eso, esos niños están aprendiendo y se van a hacer con ustedes muy, muy, muy agradecidos, ¿no? Eso es. Muy bien, el colegio Miss Frida de Villa María del Triunfo está presente. Sí, si están aprendiendo a leer y realizar lecturas para narrarles, podrían participar de lectura o primero les narro la lectura y luego leen, ya que quisiera que mejoren su forma de leer. Pueden ser ambas cosas. Acuérdense que los niños llegan al colegio, los de primaria, pero ya siempre tenemos la esperanza de que hayan tenido alguna iniciativa de lectura en su casa. Si no, hay que ver eso, ¿no? Para eso está lo que llamamos el diagnóstico. Ojo, los profesores manejamos eso, ¿no? O sea, debemos saber más o menos cuál es el diagnóstico de nuestro salón, ¿no? Hay salones donde hay niños en que mayoría ya sus papás le han leído cuentos, otros que no. Entonces debemos saber en qué nivel está ese niño y yo siempre he dicho que la educación en los salones no puede ser uniforme. Eso no puede ser, no debería ser, en todo caso. Pero los docentes como nosotros, que somos tan creativos y que somos aliados de Corefos, no somos así, por lo tanto, sabemos que hay niños que tienen una diferente formación en su vida, por alguna razón, que otros, y entonces a algunos niños les faltará motivar más, a otros niños ya les dejaré leer, entonces tiene ahí para lograr al final que estén juntos, ¿no? Eso es ya parte de ahí, pero tienen que saber cómo están sus niños, ojo, y todo va en un diagnóstico, ¿no? Sí, la emoción es interesante, la reacción, qué trágico. Bueno, es parte de la emoción. Salud de Lambaye que dice, sí, así narramos nosotros, Usara de Junín está también presente con nosotros. Jugamos con las emociones, claro, y luego hacerlos a ellos que lo cuenten. Sí, sí, es interesante también porque es importante que ellos cuenten. Hay niños que quieren contar después, ¿no? Yo, profesor, yo cuento, y ahí déjalos que cuenten, déjalos que cuenten.
Es importante que usen la palabra, la comunicación, el comunicarse, el ser escuchado por otros y el otro es escuchar, ¿no? Es importante. Me gustaría que envíe algunos videos sobre cómo narrar los cuentos. Yardeli Sánchez García, lo vamos a hablar con Corefo. Corefo, yo soy invitado de Corefo y Corefo tiene muchos talleres interesantes. De repente ustedes le pueden proponer hacer un taller más amplio. Eso ya lo dejo a decisión de ustedes y de Corefo. ¿No? José María Arguedas, presente, muy bien. Gracias por todo lo que nos están escribiendo. Creo que la narrativa, la gesticulación y la expresión es muy importante. Sí, es muy importante, sobre todo la gesticulación. Ustedes me habrán visto acá, yo estoy gesticulando, ¿no? Estoy haciendo énfasis en algunas palabras, ¿no? Porque así generalmente ya me he formado, ¿no? Me doy algunas intenciones para que se pueda entender mejor, ¿no? Sí, es muy importante y hay ejercicio de gesticulación. Obviamente este taller es muy corto, pero habrá ocasiones, no solo conmigo, sino con otros especialistas, ¿no? Que van a tener también otras estrategias, ¿no? Muy bien, es cierto, muy bien, todos le dicen velocidad más emoción, cuento ganador. Exacto, exacto, Saga Araceli, me voy a copiar tu fórmula. Saga Araceli ha puesto su fórmula. La técnica de velocidad más la técnica de emoción, cuento ganador. Exacto, no hay mejor fórmula. Estupendo, eso sí. Otra técnica de narración, las emociones nos generan otro tipo de hablar. Puedo decir te amo mamá, te amo mamá. Ajá, eso es. Ah, estás escribiendo la. Está escribiendo. Uy, se me cayó. Ojo, quería también decirles que es importante usar sonidos, ¿ya? Sonidos porque los cuentos cuando son para más niños, para todos en general, siempre que ustedes tengan la oportunidad de tener un instrumento, había una vez, genera otro tipo de cosas, ¿no? Yo siempre que voy a las charlas, siempre les recomiendo a los docentes, a todos los docentes, que deben aprender a tocar un instrumento musical. Ese es entre nosotros nomás, ¿ya? Sí, aprendan, porque eso es importante. Sea una flauta, tambor, cajón, xilófono. Yo creo que los docentes que trabajan con Corefo son docentes creativos y se van a, sé que tocan instrumentos. Gracias, más bien, porque los alumnos que tienen van a ser mejores alumnos, ¿no? Institución Educativa Particular Despertares de Paiján. Eso, muy bien, gracias por estar con nosotros. Sí, hoy ya solamente estoy dando algunas técnicas, no estoy contando cuentos. Me gustaría contar cuentos, pero ya habrá oportunidad de contar historias, ¿no? Historias. Niño de Jesús presente, el colegio, institución educativa particular universal de San Juan de Lurigancho. Ah, mis vecinos. Ajá, muy bien, exacto. Institución educativa 140 de La Molina. Muy bien. Colegio Monpetit Paradis. Gracias, gracias a ustedes por estar presentes aquí. Sí, entonces, bueno, entonces vamos a ver, quería hacer una técnica más, pero creo que ya no va, porque me dijeron que era hasta las 9. Y yo entiendo que también ustedes tienen ya sus horarios, ¿no? Sus horarios listos. La parte narrativa y el escenario es importante para narrar una historia, claro que sí. Claro que sí. Yo para narrar, por ejemplo, miren, me he venido, no sé si me miran, mi camisa es de narrador, acá tengo mi gorro de narrador, y yo narro a veces así, salgo con mis instrumentos. O sea, el escenario para un narrador es su cuerpo y algunas cosas más, pero no es que también hagamos un escenario tipo teatro o títere, ¿no? Porque eso no es tampoco, ¿no? Si no hago títeres o hago teatro, ¿no? Sí, ¿qué libro te recomienda para el niño de 4 años? Corefo tiene la solución, pero vamos a preguntar a Corefo, ¿ya? Por favor. Bautista de la Pascana, gracias a ustedes también. Sonido, manera de desplazarse, ocupando las técnicas. Muy bien, están ahí. Si el narrador vive la historia que cuenta, el niño la va a vivir. Sí, Fabiola Molinero Durán, exacto. Cuando tú cuentas una historia, te la tienes que creer porque si no te la crees, nadie te la cree. Así de simple. Tú tienes que creerte. Si vas a contar una historia donde hay un león, tú te tienes que creer que ese león existe. Si vas a contar una historia, como tiene Corefo, algunas historias donde hay animales que hablan, tú tienes que creer que los animales hablan, pues. ¿Por qué? Porque si tú no te crees eso, el cuento no te lo creen, ¿no es cierto?
Eso es, muy bien. Este, Institución Educativa Particular Rebasa Acosta. Qué bueno que estén ustedes ahí listos. También está Villa María de Barranca, ajá, del norte. He estado por Barranca hace tiempo, el año pasado con un festival de cuentos. Este, sí, hemos estado contando historias por allá. Y Barranca tiene unas historias increíbles, ¿ah? Y, oigan, ustedes que son docentes de varios lugares, también anímense a recopilar historias. El gran Amauta José María Arguedas hizo un gran trabajo con Francisco Izquierdo, un libro donde recopilaban historias, leyendas. Y yo sé que hay muchas leyendas, yo me recorro muchas partes del Perú y me van contando historias, ¿no? Algunas se repiten, pero tienen siempre sus características propias de la zona. Y eso me parece interesante. Sí, es bueno tener una indumentaria porque eso genera otro tipo de expectativa, ¿no? O sea, no es que yo me vaya como sea, miren, incluso aquí que estoy en virtual, estoy en mi casa, yo respeto al cuento, porque el cuento se le respeta, el cuento es respetado, ¿ya? Y ojo, acá no se trata de mí, o sea, no es que yo acá me venga a, a presentar, es el cuento el que se presenta y yo solamente soy un mediador entre el público y el cuento, ¿no? Y yo sirvo al cuento, no es que el cuento me sirve a mí. Eso, si nosotros tomamos esa idea, vamos a tener mejor expectativa con los cuentos. Sí, eso es mi plan. Bueno, sí, hay libros que son muy interesantes, hay libros de conejo que son muy interesantes, y hay libros de literatura universal que son interesantes y que deben también leerlos, ojo, ¿ya? Institución Educativa Particular Víctor Andrés Belón. Lo que pasa es que yo enseño en universidades y a veces me confundo. Muy bien. Gracias a ustedes, a todos ustedes. Si algún colegio no lo mencioné, perdónenme, pero son tantos los mensajes que tengo que leer rápidamente. Ya nos vamos a ir. Sí, 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 Elba Cayu Narváez, Cayu se dice, ¿no? Miren, Elba, el narrador, el que cuenta cuentos, tiene tres fuentes de dónde contar cuentos. De los cuentos tradicionales, los que vienen rodando, ¿no? Tipo Caperucita Roja, ¿no? Esos cuentos que vienen de mucho tiempo atrás y que vienen contándose. Esos son cuentos tradicionales, ¿no? También en el Perú hay muchos, ¿sabes? El Cuy y las Zorras, cuento conocido, ¿no? Y tiene mucha variante. Y lo digo porque es un cuento tradicional, no tiene autor. Hay cuentos de autor, o sea, hay cuentos que alguien lo ha escrito y tú también puedes contar de, claro, hay que tener la ética de pedirle permiso al autor. El autor, generalmente los autores no se niegan porque les conviene que promuevan sus historias, ¿no? Y permiso también a la editorial, ¿no? O sea, hay eso, cuentos de tradición, cuentos de autor y los cuentos tuyos también puedes contar, los cuentos que yo invento, ¿no? Y hay mucha gente muy creativa, muy creativa. Yo cuento historias mías que yo me he creado, historias de tradición, historias de autor también, a quienes yo les pido permiso y les cuento porque me parecen interesantes, ¿no? Entonces, desde Trujillo, acuarela y lápiz, qué bonito nombre, acuarela y lápiz, ¿no? Tenemos que vivir el sentir del cuento y transmitir al niño. Sí, miren, para sentir el cuento, en realidad yo creo que todos los que tienen ganas de contar un cuento ya sienten la gana de lo que yo estoy acá solamente agregando son algunas técnicas para que ese sentir sea más impactante, ¿ya? O sea, las velocidades, estas técnicas de, de las emociones, son dos técnicas que cuando yo cuento un cuento voy a hacer que mi sentir sea más efectivo. Y hay otras técnicas más que por razones de tiempo no voy a poder darlas, pero todas esas técnicas combinadas hacen que mi narración realmente haga que el que me escucha sea distinto, ¿no? Pues se impacta, ¿no? Pues por eso es que sí, Saga Araceli, me gustó tu frase. Gracias, más bien a ti. El Víctor Andrés Belaunde, Chorreo del Ogel 7, gracias, Ogel 7. El Rayito de Ternura, qué lindo nombre. El Rayito de Ternura, institución educativa particular. Sí, hay que agradecer a Dios, a la vida, que estamos aquí. El Instituto Particular Gustavo Posmuso, sí, Sagrado Corazón de San Juan del Lurigancho, Montenegro, mi vecino, por favor. Yo vivo en el Agustino. Colegio Honorable Virgen de Guadalupe, gracias también por estar aquí. Eh, Muy bien, sí, yo quiero agradecer también, sí, hay que cuidarse mucho, por favor, cuiden mucho, cuídense mucho.
la situación no está para hacerla tan así, tan trivial, ¿no? Hay que cuidarnos, se vienen tiempos duros, así que Corefo también nos pide que hagamos esto siempre cuidándonos, quedémonos en casa, cuidemos a nuestros familiares, ¿sí? Muy bien, entonces, gracias. Si les gustó mi exposición, no, denle like, iba a decir, denle like, y si quieren algo más, hablen con la editorial Corefo para que se puedan hacer otros talleres. Van a haber otros talleres, sé que hay una programación interesante de talleres, algunos talleres voy a estar yo también presente con ustedes mirando para seguir aprendiendo. Hay varios, vean ustedes la relación de talleres que hay, van a ver ahí que hay varios talleres interesantísimos y con buenos expositores, ¿ya? Así que por favor no se pierdan, no se pierdan el Colegio Instrucción Educativa Particular Jean Piaget, gracias, gracias también por estar presente. Bueno, sí, en realidad todo esto es en homenaje a ustedes, profesores, porque son, digamos, una de las áreas profesionales que tiene mayor importancia para mí en el Perú, en el mundo, y que lamentablemente aquí en el Perú todavía no está siendo bien reconocida, pero yo sé que el valor que ustedes han puesto siempre, que hemos puesto siempre enseñando a niños, enseñando en diversos lugares, en todo el Perú, y ahora sí, dándonos nuestros tiempos para estar aquí, miren, ya son las 9:12, estamos aquí presentes, aprendiendo, siguiendo, comunicándonos, para que esto podamos replicarlo a nuestros estudiantes, es valiosísimo. Así que un abrazo para ustedes. Corefo les agradece su presencia y esperamos vernos algún día otra vez así frente a frente, pero igual el amor por nuestros niños, el amor a la literatura, toda la pasión que nosotros damos por ellos siempre va a estar comunicando y va a ser nuestra carta de presentación cuando nos encontremos, ¿no? Algún día nos volveremos a ver, sí, eso sí, nos volveremos a ver y esperemos que sea pronto, 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 pronto. Muy bien, esperamos que también alguna vez cuando yo cuente cuentos, nos podamos ver o algún taller que podamos dar a través de editorial Corefo. Gracias, gracias Corefo, gracias a Jacobo, gracias a todos los dirigentes, todos los que manejan a Corefo, tienen una labor importantísima aquí en el país y gracias por haberme dado la oportunidad de estar cerca de tantos profesores que me han acompañado el día de hoy. Espero que en algo haya ayudado en su práctica diaria y espero volvernos a ver alguna vez. Cualquier comunicación con mi persona solo a través de Corefo, porque ellos son los que están motivando todos estos talleres tan importantes e interesantes. ¿Sí? Saludos de la Escuela Aurelia Alce Vildoso, Corporación Educativa Valderrama, ¿sí? Medalla Milagrosa, bienvenida al triunfo. Virginia Wolf, muy bien, gracias a ustedes, muchas gracias. Entonces, nos vemos en otra oportunidad. Sigan con los talleres de Corefo, sigan y ya estaremos viendo. Yo vuelvo a presentarme para finalizar. Soy Manuel Conde, narrador de cuentos. Muchas gracias, abrazos a todos y que todo les vaya muy bien. Que toda la vida sea una vida de cuentos.